Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Volvemos hoy con otro evento ocurrido en el reciente Festival Utopía en Colombia, que transcurrió entre el 24 y el 27 de julio. Esta vez vamos con el evento Escribir lo Indecible, con Susana Moreira Márquez, Lorena Salazar Mazo, a quien conocen por ser amiga de la casa, y Lorena Zapata Lopera. Hay cosas que duelen tanto que casi no caben en las palabras. ¿Cómo narrar el duelo, la pérdida, la violencia que atraviesa cuerpos, paisajes e historias? En esta sesión, la escritora portuguesa Susana Moreira Márquez y la colombiana Lorena Salazar Mazo conversan sobre la escritura como gesto de escucha y cuidado, y sobre la literatura como una forma de dar presencia a lo ausente. Ambas escriben desde el borde del silencio en un lenguaje cargado de humanidad y belleza, capaz de iluminar lo que suele permanecer oculto. La conversación fue moderada por la investigadora y editora Lorena Zapata Lopera, en un encuentro íntimo y necesario sobre las formas de narrar lo indecible y sobre el poder de las palabras para acercarnos al otro. Susana Moreira Márquez es autora de 4 libros de no ficción literaria, el más reciente de los cuales es Tercer Piso sin Ascensor, Notas desde Lisboa, y de un libro infantil. Ha sido traducida a varios idiomas y sus escritos se han publicado en revistas como Granta y Literary Hub. Ha recibido ayudas y becas de la Fundación Jan Michalski en Suiza, Art OMI en Estados Unidos y la Fundación Gabriel García Márquez en Colombia, entre otras instituciones. Es una de las editoras de Mamute, revista literaria de no ficción. También escribe para el cine y vive en Lisboa con sus 2 hijas. Lorena Zapata Lopera es poeta y gestora cultural con especialización en creatividad estratégica. Ha participado en festivales internacionales de poesía en varios países de América Latina. Sus poemas han sido publicados en revistas literarias de Colombia, Guatemala, México y Cuba, así como en colaboraciones digitales en Dinamarca y Alemania. En sus publicaciones están Propagación y Compás Incompleto, y actualmente acompaña el equipo creativo del Museo Cámara de Maravillas de la Biblioteca Piloto y es docente de gestión cultural en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Bienvenidos. Buenas tardes a todos y todas presentes aquí en este claustro. Mi nombre es Lorena Zapata y voy a tener el enorme placer de conversar con estas mujeres, con Susana Moreira Márquez y con Lorena Salazar Mazo. Y por supuesto, para que esta conversación pueda suceder de la mejor manera, quiero preguntarles a ustedes en el público, ¿quién de ustedes tiene algún secreto que crea indecible? Levanten la mano para dar acogida a nuestras invitadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uy, ya somos bastantes, claro que sí. Gracias a ustedes y a esa confidencialidad que nos gusta nombrar, que nos gusta darle cuerpo y ponerle el pecho también en la literatura, es que esta conversación tiene todo el sentido, junto con las voces de nuestras invitadas, para quien les pido un generoso aplauso. Bueno, y entonces hoy abrimos este espacio íntimo y muy necesario para pensar juntas cómo narrar lo indecible, cómo escribir desde lo humano, cómo transformar el dolor propio o colectivo en palabras que resisten, que alumbran, que permanecen, pero que sobre todo acompañan. Bienvenidas, queridas Lorena, querida Susana. ¿Cómo se sienten hoy para decir algo sobre lo indecible? Empezamos de arriba. Bueno, primero agradecer por la invitación al festival y a ustedes por estar aquí, también a todas las personas que se acercaron y decir lo indecible. Creo que es una frase, un fragmento que da para pensar mucho más o para darle vueltas, porque creo que cuando nos sentamos a escribir nos enfrentamos justamente a eso, ¿no? A intentar decir lo que no se puede decir, y si nos vamos al fondo yo creo que realmente nada se puede decir completamente, y lo que hacemos es un intento de contar, de hablar, de mostrar, de crear imágenes, pero el lector va a recibir, obviamente por todo lo que hay en su cabeza, algo completamente diferente. Entonces es un juego de creación que me parece muy bello entre quien escribe y quien lee. Casi que habría 3 textos: el que escribe el autor o la autora, el que entiende o lo que tiene todo el lector, y en la mitad como una mezcla de los dos.
Bueno, gracias Lorena. Y Lorena, me da mucha pena que no me llame Lorena también, porque seríamos tres Lorenas, pero soy Susana. Y bueno, y quería agradecer a la organización de este festival tan lindo que viene desde Braga y desde Portugal. Y es mi primera vez en Medellín y estoy encantada. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotras hoy. Y me van a perdonar si mi castellano no está tan perfecto, pero lo voy a intentar. Y si digo algo que no hace sentido, por favor, podéis gritar, decir algo, pedir que me calle. Bueno, yo estuve pensando un poco sobre esto de lo indecible. Me pareció muy bonito la propuesta de hablar de esto, pero muy difícil. Y lo que estuve pensando es que no sé si yo quiero decir lo indecible. A mí me interesa bastante dejar el indecible a veces indecible. Mi primer libro, que es el único que está traducido al castellano, es sobre el final de la vida. Y ese es un tema que siempre es difícil de hablar, ¿no? Perder a alguien que amamos. Alguien que amamos se quedar enfermo y morirse. Y es un tema muy difícil, muy íntimo y muy difícil de hablar, pero a mí me interesó mucho no querer hablarlo todo y dejar algunas cosas que son indecibles. ¿Y cómo se hace esto? No voy a dar una lección, pero a mí lo que me pareció importante, y yo trabajé, bueno, siguiendo las historias de algunas personas reales, fue dejar algunos huecos y algunos silencios en la página. Entonces, para mí ha sido muy importante, como he dicho, es mi primer libro y fue un libro en que aprendí mucho sobre escritura. Y para mí fue importante ese ejercicio de dejar algunas cosas en blanco en la página, algunos silencios, y no intentar explicarlo todo, decirlo todo. Yo escribo no ficción y entonces creo que esto es un poco paradojal. Bueno, escribo crónica o relato de no ficción y a lo mejor es paradojal porque uno se imagina cuando se escribe no ficción que es mucho sobre decir, explicar, ¿no? Decir lo que está, lo que no está. Y para mí es importante ver la no ficción como también este género en que uno dice lo que sabe, pero también lo que no sabe. Y hay muchas cosas que no sabemos y cuando trabajamos con historias reales nunca lo sabemos todo. Si estamos hablando con alguien que está al final de la vida, no lo sabemos todo. Y entonces es indecible, esos secretos, yo no quería desvendarlos, yo quería que estuvieran de alguna manera en la página y yo creo que cada lector tiene sus indecibles y se va a conectar con ese espacio en blanco. Y esto para mí es bonito. Hay de tantas cosas por decir de esas dos grandes escritoras. Dos de sus libros nos tienen acá. Por un lado, nos llegan las voces de los peces, con esta herida llena de peces de Lorena, pero también nos llegan las águilas con el libro de Susana, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Dos libros con dos métodos muy distintos de llegar a eso tan difícil, tan sutil, tan humano y tan necesario de nombrar. En sus libros, ustedes dos eligen un tono que parece que escucha más de lo que habla. Y en ese sentido quiero hacerles esta pregunta: ¿cómo construyen ese gesto de escritura que cuida, que no pretende explicar el sufrimiento, así como le estaba diciendo ahorita Susana, sino estar con él? Yo creo que de alguna forma sí hay un intento de explicarlo en lo que he hecho, pero no de forma literal o no así. Y me explico, ese intento de explicarlo es explicármelo a mí misma, es que entiendo de esto que estoy pensando, que estoy sintiendo, que conozco, que sé, que pasó, que veo. Y ese
ese buscarle explicaciones, buscarle un porqué y una razón para estar tranquila, para entender, para tener sosiego, en fin, para reparar, para muchas cosas, se va transformando en la escritura, ¿cierto? Por eso da campo a un montón de reflexiones, de imágenes, de interpretaciones, y cuando uno se sienta a escribir no sabe realmente a dónde va a llegar, justamente por eso, porque es una búsqueda de esa explicación. Pero esa explicación, como decía ahorita, que no es literal, siempre va a intentar tener un rumbo, en mi caso, de imagen o de creación de una imagen, una gran imagen encadenada o unida por imágenes más pequeñas que buscan pues llevar a otro lado esa explicación. Dejando un poco esa sugerencia, como nos decía ahorita Susana. ¿Qué piensas tú de eso, Susana? Bueno, mi libro tiene voces de otras personas, entonces tiene directamente testimonios y las voces en primera persona de gente que yo conocí en una región rural que está muy vaciada, muy vacía, ahí en el norte de Portugal, se llama Trás-os-Montes, y con una población más mayor. Y yo estuve entrevistando a muchas personas ahí. Y ahora cuando hablábamos del indecible, bueno, el indecible puede ser indecible para nosotros, pero no quiere decir que sea indecible para todo el mundo, ¿no? Entonces, a lo mejor hay cosas que yo no puedo decir, pero otras personas pueden. Y yo quería mucho escuchar lo que esta gente tenía para decir sobre este momento de la vida, el momento de la vida que, bueno, que para quien está enfermo, que se plantea que se puede morir, o para quien es un familiar de alguien que está enfermo, cómo vive esa pérdida y el duelo y el cuidar de alguien próximo que está enfermo. Y entonces yo creo que para mí yo quería escuchar a esta gente diciendo este indecible en sus vidas, ¿no? Y aprender con ellos. Y me di cuenta, esto era gente muy, muy simple, que vive en esta región, muchas veces gente que trabajó la tierra, que no fue a la universidad, no habla bien, no es gente educada, pero que tiene su sabiduría y tiene una manera, ya está, de decir cosas que yo no me planteaba y de decirlo a veces de maneras muchísimo literarias y poéticas y con muchas ideas. Pero yo cuando empecé a hacer el trabajo para el libro, estuve mucho tiempo haciendo trabajo de campo y hice estas entrevistas y creo que solo me di cuenta cuando volví a casa, estaba escuchando las entrevistas y las estaba escribiendo, ¿no? Me di cuenta que lo que la gente decía era de verdad precioso y que cada uno tenía una manera de hablar también muy especial y que de cierta forma esa manera de hablar era una forma de escritura, como si cada uno de nosotros tiene una forma de hablar que es casi como un estilo, ¿no? Literario. Y entonces yo me di cuenta, nosotros tenemos escritores en Portugal y seguramente en Colombia también, pero me ocurre un ejemplo que es António Lobo Antunes, que sus libros son como estos flujos de conciencia, una voz, ¿no? Monólogos, alguien hablando. Y yo estaba escuchando a estas entrevistas y pensé, esto es como tener un libro de Lobo Antunes, pero yo lo tengo aquí, no tengo que escribirlo, ya está. Y estoy simplificando un poco, pero me dio mucho placer y mucho orgullo poner a esta gente en las páginas. Y claro que trabajé mucho lo que decían, hay un trabajo de edición. Y claro que ahora esto es un trabajo que no soy la única haciéndolo, obviamente, y solo hice en este libro, pero Svetlana Alexievich, que ganó el premio Nobel, tiene todo un trabajo que es solo hecho con las palabras de los otros, ¿no? No hay palabras suyas en sus libros. Y eso, claro, levanta la cuestión de si es escritura, ¿no? Escribir con las palabras de los otros. Pero a mí me pareció de verdad muy importante en este libro tener las palabras de esta gente, porque yo estaba trabajando sus historias
y no me parecía bien que yo hablara de ellos y ellos no hablaran de sí mismos. Y como decías, eran gente simples y que estaba contando sus historias. Y yo estaba hablando del final de la vida, y el final de la vida es el final de un modo de vida, es un final de una historia. Y de cierta forma era como poder conservar esa historia de esta gente que se iba, ¿no? Y eso me parecía el gesto más justo y más simple que yo podía hacer. Entonces, en un momento, si yo en una parte del libro hablo en la primera persona, en otra parte lo que me pareció que yo tenía que hacer era salir y dejarlos hablar. Es hermoso como en las voces de ellas dos me queda una sensación al leerlas, y es que sus voces, ya sea al crear un personaje o al amplificar las voces de otros que casi que te ruegan en el cotidiano, que los cuentes, que los narren, porque están en una región olvidada o porque están en una condición que ellos no podrían hablar. Usan nuestras voces, usan cualquier plataforma de amplificación que tenemos para poder contarlo, porque a veces lo indecible no es indecible para todos. Hay algunas cosas indecibles para unos, pero hay otras personas que sí lo pueden nombrar. Ahí la literatura, y ahí también una puerta gigante que se abre desde una poética, pero también desde la posibilidad política de la denuncia. Ahí también, dentro de todo lo que pueden llegar a ser ficcional y narrativo, se conjugan para jugar un poco con el lector como a una especie de provocación, como venga, es que yo esto que estoy leyendo lo estoy sintiendo tan cercano, pero está en el otro continente. Estamos hablando de Portugal, pero por este lado también estamos sintiendo el calor del río Magdalena, y estamos pudiendo vivir situaciones que nos hacen humanos y que nos hacen no fronterizos, pero que nos encontramos en ese continente indómito que es el no tener las palabras para nombrar algo que es difícil de nombrar. Pensaba cuando las leía a ustedes sobre el lugar del silencio, cuando ustedes mismas como autoras ocupan un lugar o toman una postura frente al duelo, la pérdida, la violencia. ¿Cómo se la juegan ustedes con unos escenarios tan difíciles de sortear como esos? Bueno, yo, en mi caso, el lugar en el que me paro principalmente es el de ciudadana, o sea, un ser humano que le duele así como a todos nos duele diferentes temas, sobre todo los que nos atañen más, los que son más cercanos por geografía, por familia y demás. Y esa es como la partida de todo. Y aquí me pongo en que todos de alguna forma vivimos esa experiencia con más o menos arrojo. Quiero decir, hay personas que se guardan un poco más, hay personas que lo escriben y lo guardan, hay personas que lo hablan con otros, lo cantan, lo lloran, en fin, hay mil formas. En mi caso, ese vivir un montón de situaciones y vivirlo como ciudadana, lo guardo un montón de tiempo y lo voy pensando y se va transformando en una historia de ficción en este caso, que me ayuda a poder contarlo. Si hubiese estado más cerca o hubiese tenido la posibilidad de que no fuese ficción sino otro tipo de texto, a lo mejor no habría sido posible, porque creo que la carga emocional es muy grande y creo que no he aprendido a pasar ese umbral. Me cuesta muchísimo, entonces necesito mucha distancia, porque si no me puedo ir a lo cursi o a lo lamentable o al sentimentalismo, entonces intento alejarme de eso, porque pues emborronaría mucho el texto. Y por otro lado, el ser ciudadana me parece igual que es un derecho, poder contar y mostrar eso que finalmente es pensamiento, pues a través de, como les decía ahora, esas imágenes. Qué lindo, la palabra como derecho. Sí, muy bonita esa idea. Bueno, yo hace poco dije que quería dejar los silencios en mi escritura, y ahora me voy a contradicer,
porque claro, yo creo que mi trabajo viene de querer romper el silencio, ¿no? Y hablar de cosas que no se hablan o dar palabra a gente que nunca ha sido escuchada. Y yo creo, y hoy me pasó una cosa muy bonita porque, bueno, yo empecé y trabajé mucho tiempo como periodista y empecé escribiendo con esta idea de escribir las historias de la gente y esto tenía que ver con la gente que no podría escribir sus propios libros, ¿no? ¿A poco decías eso, no? Yo soy nieta de abuelos que no tenía que fueran a la escuela, pero solo tenían el tercero, el cuarto año y no podrían haber escrito libros y que tampoco leían mucho. Y fueron personas muy importantes para mí y a mí me parecía siempre que sus historias no estaban en la literatura y la literatura que yo leía. Y entonces yo creo que yo empecé por allí. Y por ejemplo, uno de mis libros es sobre la memoria de las mujeres en Portugal durante la dictadura. La dictadura duró 48 años hasta 1974 y claro, es de memoria viva en Portugal y entonces me interesó mucho hablar de esas mujeres que en ese tiempo no estudiaban, no escribían, no podían contar sus historias y sus historias nunca hicieron parte de una narrativa colectiva. Claro que esto es ahora un tema que está muy de moda, pero os juro que no lo hice porque estaba de moda. No, y el libro, bueno, salió bien, claro, porque está de moda, pero siempre han sido cosas que me preocupaban. Pero hay esto, ¿no? Que hay tiempos en que parece que todo el mundo está pensando las mismas cosas. Pero después de esto yo tengo escrito muchas cosas sobre mí misma, incluso sobre maternidad, otro tema que la gente no habla mucho, o no hablaba, porque ahora ya todo el mundo habla también. Y creo que estamos en un momento en que estamos intentando romper muchos silencios sobre muchos temas de la vida de las mujeres que antes no eran hablados y todo eso. Pero mis últimos textos son muy sobre mí misma y mi vida y tal, y siempre con la idea de que mi vida es una vida como una otra, no porque es especial, pero precisamente porque es normal y por eso me interesa usarla para algo más. Pero hoy me ocurrió, perdón, estoy perdiendo un poco, pero ya vuelvo. Hoy por la mañana me fui a ver el Museo Casa de la Memoria aquí en Medellín y bueno, es un sitio, me conmovió mucho. Y bueno, yo he pasado mucho tiempo aquí un poco con los ojos marejados aquí en la ciudad por toda esta historia y que es muy fuerte, ¿no? Y estaba ahí mirando eso, escuchando y viendo cómo la gente, cómo este museo y cómo aquí se está intentando hacer una memoria de la experiencia de violencia que ha habido en Medellín y salí de ahí pensando, yo tenía un proyecto de trabajar con gente que ha pasado por tantas cosas durante la dictadura y hay tanto para hablar, tantas historias que no están contadas. ¿Y qué estoy haciendo ahora yo hablando sobre mí misma y mi casa en Lisboa y mis 2 hijas? Y entonces fue muy bonito para mí porque me hice pensar en el inicio, cuando yo empecé escribiendo. Y bueno, no sé si respondí a tu pregunta. Sí, y nos dejas muchas otras preguntas más. Además, porque hay una tendencia a pensar que lo indecible es la muerte o lo indecible es el horror. Ya que estás hablando de las modas y las tendencias, no sé si ustedes han notado que de un tiempo para acá a muchos poetas y a muchos escritores les cuesta nombrar el amor, les cuesta nombrar la ternura, les cuesta nombrar la solidaridad. ¿En qué momento el amor se volvió indecible? ¿En qué momento tememos ser cursis? Como esa última página en la que dices que vamos a aprovechar cada segundo para decir la cosa más cursi a los que amamos. A veces lo indecible no es solamente el horror y esa es también una pregunta que nos queda en el aire con la literatura que estamos haciendo actualmente y con esas otras dimensiones de nuestra vida, de nuestra maternidad,
que si bien puede llegar a ser muy avasallante, también es supremamente bella, y es tan bella que nos hacen falta las palabras para poder nombrarlo. Y estoy segura que una conversación como estas desde la maternidad sería refugio para muchas otras que también quieren contar cómo es su perspectiva de la belleza desde ahí. Entonces, qué bueno que las palabras, que un festival como estos también nos permita tener el espacio abierto para divagar, para contradecirnos, para hacernos nuevas preguntas alrededor de eso que hay que nombrar. Bueno, amigas, otra pregunta por acá que se me ocurre: ¿qué posibilidades ofrece la literatura para decir lo que otros lenguajes, como por ejemplo el lenguaje jurídico, el lenguaje político, el mediático, queda silenciado? ¿Qué posibilidades nos da la literatura de decir eso que esas otras dimensiones no pueden decir? Yo creo que hay diferentes puntos de entendimiento en cada lenguaje, como tú dices, y creo que todos son necesarios. Está el lenguaje político, jurídico, todos están, por ejemplo, la noticia que nos da una estadística, un dato, y que claro, nos deja pensando un momento, pero la literatura llega por otros lados y hay otro entendimiento, y me gusta mucho esa palabra, porque va mucho más allá de algo meramente racional, sino que el entendimiento es como si fuese con todo el cuerpo, con todo lo que hemos vivido, con todo lo que pensamos del mundo, y ese entendimiento se abre y nos permite empatizar un poco más, sentir lo que está pasando con otros, que nos duela, que nos preguntemos, que pensemos incluso en algo tan difícil como poder hacer algo. Es casi que un sueño a veces, porque el mundo es muy grande, pero podemos entrar en esa utopía. Y eso justamente lo permite la literatura, poder ponernos en otros lugares, entender y además poder pensar el mundo a partir de esa experiencia de otros que de pronto nos es lejana o que nos es cercana, pero que nos da un poco de miedo sentarnos a pensar en eso porque o es muy complejo o es muy doloroso. Entonces creo que ese entendimiento aparte que permite la literatura como que llega a completar lo otro, creo yo. Entonces por eso es importante que esté allí, por eso es importante que podamos escribir de absolutamente todo lo que queramos, sintamos, creamos importante, pero absolutamente todo, tanto una situación social compleja como alguien que quiera escribir acerca de telas, porque las telas son importantes para esa persona, para su familia, todo de alguna forma tiene un componente social, pero no quiero poner una cosa por encima de otra, porque lo que está por encima es la escritura, pero sí que hay temas que pueden ponerse de moda, que pueden ser calificados como más importantes. Yo creo que en la literatura todo es importante, pero si vamos a esos lenguajes, pues ese entendimiento llega a todas esas diferentes situaciones y la eleva un poquito más, sea lo que sea. Yo creo que esté allá ahí en el foco, que esté hecho en palabras, que esté en una creación, pues ya lo lleva a otro lugar. No sé si ustedes alcanzan a ver, pero Lore tiene una diadema llena de quitapesares. Ella lleva en estos momentos en su cabeza todo un discurso bellísimo, completo, de un montón de voces, de mujeres, quizás de sueños que también se quedan ahí enredados en esa diadema, pero es justamente ese tipo de discursos un poco más textiles, un poco más táctiles, nos invitan a pensar en esas otras narrativas que se le escapan a las palabras, porque la imagen reclama la palabra, como nos decía Roland Barthes, pero también, ¿qué nos puede decir la arcilla? ¿Qué nos puede decir el olor de un plato típico? ¿Qué nos puede decir el oficio de un relojero? Que finalmente nos lleva también a esta materialidad y esta humanidad, cómo se expresa en quien vamos siendo. ¿Qué dices tú, mi querida Susana, de esa pregunta alrededor de las posibilidades de la literatura, más allá de lo jurídico, además de tu oficio también como periodista? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Lorena, y la literatura es reconocimiento, ¿no? Tú te reconoces en esas personas, y a poco hablabas que estabas leyendo mi libro que se pasa del otro lado del mundo y no te es extraño, ¿no? Y eso es lo bonito de la literatura. Lo que yo quería acrecentar a lo mejor es que
la literatura tiene un tiempo distinto. Y bueno, escritura es un arte del tiempo, ¿no? No es como una pintura que la miras, ¿no? Es algo que tienes que tener un tiempo para escribir y para leer, ¿no? Y se desarrolla por ese tiempo. Y yo creo que y cada vez más en este mundo que las cosas son tan rápidas, tenemos tantas noticias que competen unas con las otras, tantas versiones de la realidad, y todo nos pide una reacción muy rápida. Firma esta carta, firma no sé, una petición. Y eso es importante como ciudadanos, ¿no? Firmar una petición pues de apoyo a Palestina, a Gaza, por ejemplo. Esto es importante, claro, pero todo nos pide una reacción muy rápida y la literatura no exige eso de nosotros, ¿no? Nos deja un otro tiempo y eso me parece cada vez más precioso en este contexto, y por eso cada vez más yo ya hago muy poco periodismo, no por esto, porque bueno, mi vida me llevó a otras cosas, pero cada vez más me gusta, y a veces la gente, porque yo soy periodista, me dice, no vas a escribir sobre esto o aquello, y cada vez más me interesa escribir sobre lo que es menos actual, menos urgente, en el sentido, no que no sea urgente el tema, pero que esté ahí en tu cara, ¿no? Mirar lo que no está en las noticias todos los días. Cada vez me interesa más eso y pensar lo que va a quedarse como se dice, de la espuma de los días, no sé si dicen aquí también, pero ¿no? ¿Qué se va a quedar de esto todo? ¿Qué es realmente importante? Y volviendo a mi primer libro, que fue lo que tú leíste, Lorena, y es el único que está traducido al castellano, y que es sobre el final de vida, eso es una cosa que yo he traído para toda mi vida, de esta experiencia ahí en el norte de Portugal con gente que estaba al final de su vida, de sus familias, que es esta sensación de que, cuando estamos en determinadas situaciones en nuestras vidas, entendemos lo que es importante. Por ejemplo, hoy he venido aquí a pasar 6 días en Colombia y he traído mucho trabajo. Y he pasado mucho tiempo intentando trabajar o trabajando o corriendo al hotel para trabajar un poco más, y hay un escritor que está aquí con nosotros, que es Fernando, un poeta, que todos los días me dice, pero ¿por qué estás trabajando? Pero trabajo, no, olvídate de eso, porque cuando vas al cementerio ya no vas a llevar tu ordenador. Y bueno, tiene mucha razón. Y esta idea, ¿no?, de lo que es importante, yo creo que la literatura, el arte, claro, pero la literatura nos pone mucho en contacto con eso. Y quería también decir, porque hablabas mucho del amor, y claro, el tema aquí de nuestra charla también era el cuidar, ¿no? Las palabras como un cuidar. Y yo creo que muchas veces se habla demasiado de las motivaciones para la escritura de un lugar que no es ese lugar del amor. Entonces se habla de, esto es importante de escribir un lugar de una posición política, por ejemplo, por eso también de rabia, ¿no? De, este chico me dejó, yo tengo un disgusto de amor tremendo y entonces voy a escribirlo, a veces hasta de venganza, ¿no? Hay escritores que dicen, no, la puse como una personaje, o lo puse y para matarlo, ¿no?, en el libro, ¿no? Y esta idea de una reacción, la escritura como una reacción de rabia, ¿no?, de algo que lo voy a usar, la escritura como una acción para corregir esto. Y para mí, a lo mejor, tengo mucha suerte y no me ha pasado nada. Algunas cosas, pero no voy a matar a nadie en mi libro. No voy a matar a nadie en mi libro. Pero yo creo que el amor como motivación de la escritura también es muy importante. Y para mí la escritura viene mucho de gente que yo amo mucho. Puede ser que el libro luego no hable de amor, ¿no? Pero viene mucho de este lugar de amar a algunas personas o algunas cosas o un mundo, y querer que esto esté en las páginas de un libro.
Y el amor por mis abuelos, como decía, el amor por mis hijas, el amor por mi país. Esto no quiere decir que luego no hable de las cosas que también son imperfectas, y el amor es imperfecto, ¿no? Pero para mí siempre ha sido, la motivación es de alguna manera este contacto con algo que yo amo, y para mí eso es mucho la motivación de mi escritura. Además, porque el amor, más allá de las palabras, se concreta en los hechos. Les confieso que mientras las estaba leyendo, me pusieron a llamar gente, me pusieron a mandar mensajes por WhatsApp, a saludar gente que hacía mucho rato no saludaba. Me puse nostálgica, me tocó ir a abrir el álbum fotográfico a confirmar que estuve ahí en ciertas situaciones de mi vida, porque de alguna manera también sus historias y lo que contamos es también una invitación para que el otro recuerde que ese tiempo también es propio. Entonces, esa experiencia que atraviesa al lector ya es, ustedes no se imaginan qué pasa con sus lectores cuando los leen. Cuéntenos un poquito cómo ha sido ese diálogo, qué feedback han recibido, qué preguntas o qué miradas del otro han llegado a ustedes con sus libros. Wow, es muy difícil resumirlo, pero en mi caso desde varios puntos, porque se pueden tomar o dividir los libros en diferentes temas, por así decirlo. Entonces está la pregunta por la maternidad, está la pregunta por la naturaleza, está la pregunta por el conflicto armado en Colombia, la pregunta por la infancia, por las mujeres y por la escritura, que es una pregunta que encierra todo, y es muy, muy bello ver esas diferentes lecturas, como hablábamos ahora, que realmente es un libro el que uno escribe, pero luego se transforma en otro montón de cosas, y es muy interesante eso, esas devoluciones, esas preguntas, eso que lleva a que la gente piense y encuentre otros posibles caminos. Entonces, para mí es muy enriquecedor cuando hay una interpretación, digamos, diferente o alejada a lo que yo tenía en mente, porque es eso, es ver cómo esa semilla va creciendo de diferentes formas. Esos diferentes temas también me hacen pensar la relación que tiene con mis intereses en la escritura, qué tan relacionado está con los, no sé, temas o las cosas que me gusta pensar y que me llevan a escribir. Entonces me hace pensar como, porque uno no es consciente de eso, me hace pensar, claro, esto resuena mucho, esto me interesa, ¿por qué me interesa? O de pronto no hay una respuesta, realmente casi nunca la hay, pero si me interesa, entonces sigo rondándolo, dándole vueltas, viendo qué más puede haber allí, qué más puede salir. Y bueno, finalmente, gracias a todos estos comentarios, pues hay también un impulso por seguir pensando y escribiendo, pero por seguir leyendo. Es eso, entonces ya me pongo yo también en ese papel y pienso como si cuando he leído X o Y libro me pasa lo mismo, me siento así. Entonces me gusta muchas veces estar más en ese papel de lectora y tener conversaciones casi que pensar en mi historia, sino pensar en otras historias. Gracias, Lore. Sí, bueno, hace poco hablamos de reconocimiento, ¿no? Entonces creo que las reacciones más bonitas de lectores es de gente que reconoce a sí misma o a una situación en mis libros. Eso es muy bonito. Y hablábamos mucho de silencio, y yo creo que el libro y de cosas que son difíciles de hablar, ¿no? Y a lo mejor de compartir. Y el libro, yo creo que la lectura y los libros permiten compartir algunas experiencias. Es una forma de hablar o de estar, o sentir que alguien te habla sin de verdad lo hablares, ¿no? Y entonces, para mí, las reacciones más bonitas de lectores fue de gente que sintió eso, que, bueno, yo nunca lo había hablado, pero el libro yo sentí que estaba en un diálogo sobre eso, ¿no? Entonces eso pasó con el primer libro, claro, con algunas personas me escribiendo, diciendo que habían cuidado a su mamá, a su papá, a alguien que perdieron y que fue importante para ellos leerlo.
Y luego el libro que comentaba, que habla también de las historias de las mujeres, también generó reacciones muy bonitas de gente que me ha dicho, bueno, yo pensé en mi abuela y me acuerdo una lectora que fue al pueblo de su abuela, que no iba hacía muchos años, para verlo de nuevo, ¿no? Y pensar en su abuela y en su memoria. E incluso gente que me ha dicho, bueno, ahora voy a escribir las memorias de mi abuela para que no se pierda. Y eso para mí es lo más bonito, ¿no? Es que el libro lleva a alguien a hacer algo, eso es precioso. Esa llamada a la acción, pura energía del amor. Bueno, me hicieron una ceñita para decirnos que nos quedaban 10 minutos, pero yo sé que ustedes y yo estamos en esta conversación por la siguiente pregunta. Así que la voy a decir y luego le vamos a dar la palabra a ustedes por si también quieren preguntar algo. ¿Qué le dirían ustedes a quien tiene historias profundas, incluso dolorosas, que desean narrar, pero temen la exposición, el juicio o el desborde emocional? Chan, chan, chan. Bueno, yo creo que el compromiso principal es con la escritura, incluso por encima de uno mismo. Esto puede parecer raro, pero ese momento de creación y de sentarte allí a construir algo, porque por más que sea algo que haya pasado, la escritura siempre va a ser una construcción. Entonces, en ese compromiso con la escritura, que requiere estudio, que requiere lectura, que requiere muchas horas de trabajo, esa angustia se va a disipar. Creo que no hay tiempo, escribir es realmente un trabajo que pide mucha dedicación, entonces en esa dedicación todas esas angustias se van a ir porque no hay tiempo para eso. Entonces yo creo que eso principalmente, tener claro ese compromiso y cuidar esos espacios de escritura justamente. El tema del miedo, de lo sentimental y demás, yo creo que uno puede hacer varias cosas, o separar y tener un momento para ese desahogo que es necesario, somos humanos, y luego ya sentarse en ese momento de la escritura, o que no importe que salga allí. O sea, de alguna forma esos mismos sentimientos se pueden transformar en esa creación y quedar transformados en literatura, quiero decir, ¿cierto? No tiene por qué ser así. Hay gente que lo sabe hacer muy bien, habemos otros que estamos aprendiendo. Un camino de constante experimentación. Muchas gracias, Lore. Susana, ¿qué nos dices? Sí, yo pienso el mismo, que cuando incluso en relato de no ficción, la escritura es muy importante, y la escritura es lo que te hace sentir que lo que estás haciendo es un poco mayor que la historia que tienes que contar. Entonces no importa tanto qué sientes tú, la autora, sobre eso, porque es importante que el texto es más importante que tú mismo, ¿no? Yo lo creo a eso mucho. Y si tú trabajas de verdad, como decía Lorena, en la escritura, en encontrar una voz, en crear algo con las palabras, entonces yo creo que ese miedo de te expors se queda para segundo plan. Y luego, diría que uno tiene que creerlo. Si tienes una historia para contar y te parece importante, es una historia que no está contada, es una historia que te emociona y que es importante, tienes que creerlo. Tienes que creerlo, que si tú crees que es importante, otras personas lo van a sentir también y pensarlo. Y eso es, fundamental. Darle cuerpo a las historias, dejar que nos atraviesen, darle un lugar superior al servicio de las palabras más allá de nosotros mismos. Creo que ustedes dos nos han dicho cosas bellísimas en esta conversación, como un gran acto de amor y como una extensión más que nos deja preguntas, pero que también nos posibilita un camino para que todas esas preguntas que dijimos ahorita al inicio, que teníamos por contar, pero no sabíamos cómo, empiecen a tomar forma. Bueno, y ahora entonces la palabra es de ustedes. Si de pronto alguien tiene una pregunta, adelante. Buenas tardes.
Muchísimas gracias por decir lo indecible. La verdad es que lo motiva mucho a uno a seguir con tantas cosas indecibles que tiene por allá adentro guardadas. Soy Manuela y estoy pues como muy contenta de estar acá. Tengo una pregunta que me ha rondado en todas las esferas últimamente de mi vida y es un tema con Palestina, ¿cierto? Cómo remueve esa entraña, y la pregunta va encaminada a si ustedes creen que lo indecible, como lo hemos entendido en este espacio, lo está subsumiendo también la censura. Son dos silencios muy distintos y quería preguntarles a ustedes cómo median esos silencios, por ejemplo, al momento de la edición y la publicación de sus libros, si eso indecible también se ve tachado por ese silencio de la censura. Muchas gracias. Mano, déjame ver si comprendí bien tu pregunta. ¿Tu pregunta es alrededor de la autocensura o de la censura en el proceso de edición de ellas? De la censura en general, ya sea por parte de ustedes o por otras fuerzas extrañas que lleguen a censurar dentro de la obra de ustedes. ¿Qué lugar habita la censura en sus obras? Esta es una pregunta muy difícil. Bueno, yo, como he dicho, Portugal tuvo una dictadura bastante larga y yo nací justo después, como 2 años después. Y entonces crecí con esta idea de ser alguien con mucha suerte, ¿no? Una privilegiada, porque ya crecí en una sociedad donde puedo escribir lo que yo quiero. Entonces yo siempre partí de un lugar que me creía que podía escribir lo que yo quería. Pero claro, nosotras siempre tenemos muchas limitaciones y tenemos limitaciones de nuestro cuerpo, si somos mujeres, si somos hombres, del sitio donde vivimos, de nuestra clase social, y claro, hay un trabajo de intentar entenderlo todo. Y entonces yo creo que eso es un proceso, ¿no? Yo intento escribir con esa libertad, y a veces la libertad no es más que encontrar mi verdad en este mundo. Joana ayer, que es una escritora portuguesa que estaba aquí, hablaba de esto, de verdad, que es algo que se dice mucho cuando estamos escribiendo, ¿no? No me parece que esta es mi verdad. Y esta verdad que nosotras decimos una vez más es un poco indecible porque no es la verdad y no sabemos muy bien lo que es. Es algo que creo que todos los escritores buscan, y si no tienes alguna libertad interior también no lo puedes lograr, ¿no? Yo no sé si esto está relacionado con lo que preguntabas, pero otra cosa que yo también estaba pensando es que en este trabajo de escribir y de trabajar con historias que pueden ser difíciles y que a veces son de otras personas, siempre hay se piensa que lo estamos haciendo y contando ciertas historias, y supongo que esto sea muy importante aquí en Colombia, porque lo hicimos pensando que a esta idea lo vamos a contar, pero que no ocurra más, ¿no? Y luego lo ocurre. Lo vimos a guerras todo el tiempo, en todo el mundo, y sigue ocurriendo. Y uno se piensa, lo he pensado mucho ahora que estoy escribiendo, cómo estoy escribiendo mis cositas y tal, ahí en Lisboa, con todo lo que ocurre en el mundo, y está tan difícil, ¿no? Y tú piensas, pero ¿para qué sirve tanta gente escribiendo todo esto si todo sigue pasando? Pero yo creo que el hecho de que lo dejas, de que lo haces, aunque no sea perfecto, aunque puedes tener un poquito de autocensura y no lo contaste todo, pero queda ahí, está hecho, es algo que haces, y a veces es lo único que puedes hacer. Bueno, o sea, coincido mucho contigo, lo que es imperdonable es el silencio total, y también coincido con lo que decías hace un momento del afán que hay por responder ahora todo. Creo que no es necesario, todo necesita una distancia
y no quiero decir que tenga que pasar mucho tiempo, sino como una distancia de pensamiento perdón, y de entendimiento. Yo pienso en el tema de la censura o estos impedimentos. Yo creo que la censura más grande es la ignorancia propia y uno quisiera entender más o saber más. En mi caso pienso mucho en eso, como en querer tener los ojos en otro tiempo, en otros momentos para ver mejor, para entender mejor y creo que eso inevitablemente siempre va a estar. Entonces yo creo que uno se enfrenta a miedos cuando está escribiendo, como por ejemplo, y si estoy en un error, si esto no es así, incluso aunque sea ficción, siempre hay una ventana a ese error, pero bueno, somos humanos. Creo que si fuese por eso no escribiríamos nunca y es necesario pues ir más allá de eso y es un proceso justamente el camino de la escritura. Entonces yo creo que no pensar mucho en eso y también entender que el tema de la censura es mucho más peligroso y complejo de lo que podemos ver, no sé, en un tema de redes sociales. Va mucho más allá. Creo que la censura es un tema mucho más grande. Si nos vamos a la escritura y al momento en el que estamos escribiendo, la principal es esa, la que nos podemos poner nosotros mismos por esos miedos y por esa ignorancia, y es la principal. Ya la otra creo que es un tema mucho más social que sí que necesita como otras vertientes para empezar a tratarse. Gracias. Muchas gracias, Manu, por tu pregunta. A ustedes dos, amigas, por estas respuestas, por esta conversación tan generosa. En estos momentos tengo una sensación y es que lo indecible confirma que es indecible porque se acaba el tiempo. Ya se nos fue una hora en esta conversación tan deliciosa que apenas parece el inicio de muchas preguntas que se van a quedar madurando por el resto de los días. A esa invitación a ustedes a que se acerquen y conozcan más de estas dos mujeres con unas voces llenas de peces, de águilas y de otro montón de voces que van a empezar a aparecer en sus próximas novelas, que por acá tenemos Mal de Niña, viene también en camino, ¿cierto? Ya está en camino, ya está aquí. Mal de Niña ya está aquí. Por favor, yo soy una de las que va a ir a conseguirla de primera. Y Susana, ¿cuál es tu próxima novela? ¿El próximo libro? Bueno, no lo puedo hablar todavía porque es indecible. Bueno, sí. Queden pendientes en Pero redes sociales, por favor. Puedo decir que voy a reeditar este primer libro de que hablamos hoy, entonces me quedo muy contenta porque bueno, es un libro que tiene mucho tiempo, hacía mucho tiempo que no hablaba de ello, pero es como una práctica para la reedición que voy a hacer. Y quería solo decir una cosa porque comentaste ¿cómo se llama esto? La diadema, la Balaca. diadema de Lorena, y yo quería decir que he traído un collar de las Madres de Mayo que compré en Argentina el año pasado en Buenos Aires y tiene una historia bonita, ¿puedo contarla? Solo porque, claro, yo compré en Buenos Aires y porque tiene un símbolo tan bonito, ¿no? Que me dice mucho y bueno, lo compré. Y llegué a Lisboa y me encontré a mi vecina y lo tenía puesto. Y ella me dice, ¿eso es como merchandising de tu libro? Porque mi libro de las mujeres se llama Pañuelos Negros, sombreros de paja y pendientes de oro. Y entonces la gente siempre dice del libro de los pañuelos, ¿no? Y entonces yo pensaba que lo habían hecho para mi libro, para promoverlo. Es una idea fenomenal, pero no. Pero este es un símbolo que me gusta mucho porque acuerda lo que decíamos de ser universal y de la literatura, hablar de todo esto, que es esta imagen de las mujeres con los pañuelos en la cabeza, ¿no? Que nos dice mucho a mucha gente en todo el mundo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a despedirlas con el mismo caluroso aplauso con el que empezó. Muchas gracias. Gracias a las dos. A todos y al Festival Utopía, muchas gracias por abrir el espacio a esta conversación tan necesaria. Los invitamos también a que miren esa muestra de libros como una declaración de amor con unas colecciones impresionantes. También los escritores estarán por aquí cerquita para firmar sus libros, para responder sus preguntas. Y si tienen memorias bonitas que les hayan quedado de esa o de cualquier conversación del festival,
nos pueden etiquetar como @festivalutopía. También podemos encontrar a Lore en Instagram. ¿Cuál es tu red? Como Lorena Salazar Mazo y S. Moreira Márquez. Muchísimas gracias.